A esta hora, Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Señora Jiménez, ya la ve en pantalla. Bienvenida, una muy buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Buena tarde. Lo primero, ¿cómo lograron confirmar que estas muertes registradas en los últimos días en medio de manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro corresponden a acciones fuera de la ley por parte de la fuerza pública venezolana? Así lo advirtió Amnistía Internacional. Bueno, en primer lugar, una manifestación o protestas ciudadanas no deberían terminar con un saldo de muertes. Entonces ya por allí claramente el primer indicio es que hubo uso excesivo de la fuerza, en este caso uso letal de la fuerza, en donde lamentablemente resultaron fallecidas varias personas. En segundo lugar, bueno, obviamente siempre hay información, afortunadamente hay información gráfica que luego puede ser analizada para ver quiénes pueden haber sido los posibles responsables de estas muertes. Y en tercer lugar, y esto hay que decir es muy lamentable, es algo que reiteradamente ocurre en Venezuela. Cuando las y los venezolanos salen pacíficamente a las calles para manifestar su desacuerdo con la situación actual y pedir un fin a esta crisis tan profunda de derechos humanos que vive el país, vemos una respuesta represiva y violenta por parte de fuerzas de seguridad al mando de Nicolás Maduro, pero también por grupos de civiles armados, los llamados colectivos en Venezuela, que últimamente han tenido un rol muy preponderante en tareas de represión. Entonces, desgraciadamente es un patrón que se repite y pudimos ver que en estos dos últimos días, tanto el 30 de abril como el 1 de mayo, cualquier manifestación que se realizó fue pues reprimida con violencia. Hablemos también, señora Jiménez, de los heridos. Según Amnistía Internacional, serían más de 200 personas. Le pregunto, ¿estas personas, estos heridos, pudieron en su momento acceder a atención médica oportuna? Bueno, hay que empezar diciendo que en Venezuela la atención médica oportuna es casi un lujo, ¿no? Desde hace ya muchos años, por lo menos desde el 2016, 2017, se reportan índices de escasez de medicamentos del 85%, falencias en todo lo que es la estructura hospitalaria, etcétera. Y por eso siempre preocupa muchísimo cuando en una manifestación hay personas heridas de gravedad, porque la probabilidad de una atención médica eficiente y oportuna es muy escasa en un país con una crisis de salud como la que vive Venezuela. Algunas heridas fueron heridas justamente por perdigones, porque lamentablemente se hace uso de este tipo de armas en el país para reprimir manifestaciones. Otras fueron por temas de uso de gas lacrimógeno, pero algunas de las personas que resultaron heridas por bala murieron en el quirófano, ¿no? Entonces, es claro que aparte de que el uso de la fuerza, obviamente de manera desproporcionada y no razonable, está prohibido bajo los estándares de derechos humanos, también es cierto que el sistema de salud en el estado actual en el que se encuentra Venezuela no permite que muchas de las personas que son heridas en manifestaciones luego puedan tener una recuperación exitosa. Entonces es un cuadro de violación de derechos humanos desde diferentes aristas, no solo porque los agentes de seguridad hieren personas, sino porque luego lamentablemente el sistema de salud no está preparado para atenderles. ¿Y cuál es la condición de los detenidos? ¿Qué información manejan ustedes? Se habla de al menos 205 manifestantes detenidos desde el pasado 30 de abril hasta el día de hoy. En Venezuela también, nuevamente, es un tema de patrón de violación de derechos humanos que venimos documentando ya desde hace varios años. Las detenciones arbitrarias son comunes y son bastante comunes en contextos de protesta. Las detenciones arbitrarias casi siempre tienen el mismo objetivo y es enviar un mensaje a las demás personas que participan de la protesta de que en una próxima protesta es mejor no salir a la calle porque uno puede terminar siendo privado de su libertad. En protestas anteriores hemos visto que hay detención, por ejemplo, de adolescentes, de niños y adolescentes, y esto es un patrón muy preocupante que al parecer ahora ocurre con frecuencia, ¿no? Una situación terriblemente grave porque eso viola claramente el interés superior del niño, el privarle de su libertad porque el niño está ejerciendo un derecho en la calle.
ejerciendo su libertad de expresión, ¿no? Sabemos que todavía hay personas detenidas, no sé cuál es el estado actual de cada uno de los más de 200 detenidos, pero insisto, se repite una práctica que ya hemos visto en otras situaciones. Muchas veces las personas son detenidas sin ser llevadas a tribunales, rompiéndose así las propias leyes nacionales y la propia constitución de Venezuela, y esperamos que los operadores de justicia puedan actuar de acuerdo a los estándares establecidos. Ninguna persona debe ser detenida si está ejerciendo un derecho pacífico como es el de la libertad de expresión. En esta última alarma que emite Amnistía Internacional, la organización ratifica que se viene documentando graves violaciones a los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se hace referencia a ejecuciones extrajudiciales, uso ilegítimo de la fuerza letal y detenciones arbitrarias masivas, esto a partir de enero del 2019. ¿Cuál es el fin último? ¿Llevar a Nicolás Maduro y a su régimen ante la Corte Penal Internacional? No cabe duda de que en Venezuela se cometen crímenes bajo el derecho internacional, y muchos de estos crímenes que nosotros hemos podido documentar, y como bien lo mencionaba, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras, son crímenes que no prescriben. Es decir, es un crimen que puede ser juzgado en este momento y que puede ser juzgado en el futuro, aun cuando hayan pasado años de la comisión del mismo. Creo que preocupa muchísimo el nivel de impunidad con el cual ocurren esos crímenes, justamente porque en Venezuela hay un sistema de justicia básicamente cooptado, ¿no? desde el Poder Ejecutivo. Y cuando el sistema de justicia de un país falla a nivel interno, entonces hay que ciertamente aprovechar los mecanismos de justicia internacional existentes para empujar que llegue la justicia a las víctimas que no está llegando dentro de un país. Y yo creo que para esto hay muchísimas organizaciones en Venezuela documentando lo que está sucediendo, lo estamos documentando también las organizaciones internacionales, lo están documentando los periodistas de una manera muy valiente. Y bueno, hoy justamente 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y vemos un país en donde las y los periodistas no tienen desgraciadamente nada que celebrar, justamente porque en lo que va el 19 han al menos 60 detenciones de trabajadores de la prensa, periodistas heridos, hostigados, como justamente lo vimos en estos últimos días. Así que sí, la documentación sirve justamente para eso, para asegurarnos que si bien la justicia no llega con la inmediatez que deseamos, al final llegue para las víctimas. Finalmente, ¿cuál es su apreciación sobre el comportamiento de las instancias internacionales de control de abusos a los derechos humanos frente al caso, por supuesto, de Venezuela? No creo que hay organizaciones como, por ejemplo, o organizaciones o sistemas como el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que por muchos años han mostrado su apego su apego y su solidaridad con las víctimas de Venezuela y de toda la región, así como hay organizaciones ya más universales, por ejemplo, como la Corte Penal Internacional, que están monitoreando la situación de lo que ocurre en Venezuela y que con mucha seriedad vienen documentando lo que sucede. Obviamente, como le decía, uno de los grandes problemas del acceso a la justicia es que no siempre es tan inmediato como lo queremos ver, y los mecanismos de implementación de las sentencias, de las resoluciones, de las recomendaciones, dependen de factores que a veces son externos de estos organismos, pero siguen siendo un mecanismo muy importante, aquellos que son muy legítimos, siguen siendo una avenida para que las víctimas puedan acceder a la justicia que Venezuela en este momento, que el gobierno de Nicolás Maduro en este momento les niega, y les niega de manera reiterada, y nosotros seguiremos apostando a que esos mecanismos de justicia internacional que existen y que están viendo hoy en día la situación en Venezuela mantengan una posición objetiva, pero sobre todo cercana a las víctimas, para que la justicia llegue en el momento indicado. Es Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Carla. Buena tarde. Hasta la próxima. Y